Dicen que la madrugada es la hora más silenciosa del mundo, pero también es cuando más cosas extrañas empiezan a suceder. Los veladores lo saben mejor que nadie. Hombres que pasan noches enteras vigilando fábricas vacías, hospitales abandonados, escuelas oscuras y edificios donde no debería haber nadie, pero muchas veces no están tan solos como creen. Esta noche vas a escuchar 5 relatos reales de veladores que vieron cosas en la madrugada que jamás pudieron explicar. Si te gustan las historias de terror basadas en testimonios reales, deja tu like y suscríbete al canal, porque aquí contamos historias que muchos preferirían olvidar. Ahora apaga la luz y escucha con atención, porque algunos veladores aseguran que hay noches en las que algo también vigila desde la oscuridad. Relato 1. El velador de la fábrica de ladrillos. Don Ernesto llevaba más de 10 años trabajando como velador nocturno en una antigua fábrica de ladrillos a las afueras de Puebla. El lugar era enorme, lleno de galpones viejos, hornos abandonados y montones de maquinaria oxidada que ya nadie usaba. Durante el día, algunos trabajadores todavía pasaban por la zona principal para cargar materiales, pero cuando caía la noche, el lugar quedaba completamente vacío. Solo quedaba él. Ernesto ya estaba acostumbrado al silencio. De hecho, lo prefería. Siempre decía que el verdadero problema no era el silencio, sino cuando el silencio se rompía sin explicación. Su turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Cada noche hacía la misma rutina. Recorría el perímetro con su linterna, revisaba las puertas de los galpones, pasaba por la oficina principal y luego volvía a su pequeña caseta cerca de la entrada. Durante años, nada realmente extraño había ocurrido, hasta una madrugada de noviembre. Aquella noche el frío era intenso. El viento se colaba entre las paredes rotas de los edificios y hacía que las láminas metálicas vibraran suavemente. Ernesto estaba sentado en su silla, tomando café de un termo viejo, cuando escuchó algo. Un golpe. No fue muy fuerte. Sonó como si algo metálico hubiera caído al suelo. Ernesto levantó la cabeza. «Debe ser el viento», murmuró para sí mismo. Pero el sonido había venido del galpón número 3, un edificio viejo donde guardaban moldes de ladrillos que ya no se utilizaban. Tomó su linterna y salió de la caseta. El aire estaba frío y pesado. Mientras caminaba por el patio de tierra, el sonido de sus propias botas parecía demasiado fuerte en medio de la oscuridad. Cuando llegó al galpón número 3, empujó la puerta de metal. Esta se abrió lentamente con un chirrido largo y desagradable. El interior estaba completamente oscuro. Ernesto iluminó el lugar con su linterna. Filas de moldes metálicos cubiertos de polvo, mesas viejas y herramientas abandonadas. Todo parecía normal. Avanzó unos pasos dentro del galpón, y entonces escuchó algo más. Un sonido suave, como pasos. Ernesto se quedó completamente quieto. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz alta. Nadie respondió. La linterna tembló ligeramente en su mano mientras apuntaba hacia las esquinas del galpón. Nada, solo sombras. Ernesto respiró profundo. Pensó que tal vez había sido un gato o algún animal. Estaba a punto de darse la vuelta para salir cuando escuchó el sonido otra vez. Paso, paso, paso. Pero esta vez venía detrás de él. Ernesto giró rápidamente. La luz de la linterna recorrió el espacio vacío. No había nadie. El velador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante años había trabajado allí y nunca había sentido algo así. Era como si el aire dentro del galpón se hubiera vuelto más pesado, más denso. Decidió salir, pero cuando estaba caminando hacia la puerta, algo llamó su atención. En el suelo, cerca de una mesa vieja, había huellas de barro. Eran claras,
y parecían recientes. Ernesto se agachó para mirarlas mejor. No eran huellas de botas, parecían pies descalzos. Lo extraño era que las huellas venían desde el fondo del galpón y terminaban justo donde él estaba parado, como si alguien hubiera caminado hacia él. Pero Ernesto sabía que nadie había pasado frente a la linterna. El silencio en ese momento era absoluto. Entonces escuchó algo que le heló la sangre, un susurro, muy bajo, tan bajo que al principio pensó que lo había imaginado, pero lo escuchó de nuevo. Una voz masculina, muy cerca de su oído. «No deberías estar aquí». Ernesto dio un salto hacia atrás y giró con la linterna. Nada. El galpón estaba vacío, completamente vacío. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Quién está ahí?», gritó. El eco de su voz rebotó contra las paredes metálicas. Pero nadie respondió. El velador decidió salir de inmediato. Caminó rápido hacia la puerta del galpón, intentando no mirar atrás. Cuando finalmente salió al patio, el aire frío de la madrugada lo golpeó en el rostro. Respiró profundamente. Intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio. Quizá estaba imaginando cosas. Regresó a la caseta, pero cuando estaba cerrando la puerta, algo lo hizo mirar hacia el galpón número 3. La puerta que él había dejado abierta estaba cerrándose lentamente, como si alguien la empujara desde dentro. Ernesto se quedó paralizado mirando la escena. La puerta terminó de cerrarse con un golpe seco, y en ese momento, la luz dentro del galpón se encendió, una luz amarilla y débil que iluminó las ventanas sucias del edificio. El velador sabía perfectamente que ese galpón no tenía electricidad desde hacía años. Durante varios segundos se quedó mirando, esperando ver a alguien salir. Pero nadie salió. La luz permaneció encendida unos instantes y luego se apagó. El patio volvió a quedar completamente oscuro. Ernesto no volvió a acercarse al galpón esa noche. A la mañana siguiente, cuando llegaron los trabajadores, decidió contar lo que había ocurrido. Uno de los obreros más antiguos lo escuchó en silencio. Luego dijo algo que Ernesto nunca olvidó. Hace muchos años, cuando la fábrica todavía funcionaba a pleno, un trabajador murió dentro de ese mismo galpón. Había quedado atrapado entre unas máquinas durante el turno nocturno. Dicen que nadie escuchó sus gritos, porque en esa época el velador había salido a hacer su ronda al otro lado del terreno. Desde entonces, algunos trabajadores aseguran que, en ciertas madrugadas, alguien camina dentro del galpón número 3, como si todavía estuviera buscando ayuda. Ernesto siguió trabajando en la fábrica durante algunos meses más, pero jamás volvió a entrar a ese galpón. Y cada vez que hacía su ronda nocturna, evitaba mirar hacia sus ventanas oscuras, porque más de una vez tuvo la sensación de que algo lo estaba observando desde adentro. Relato 2. El velador del hospital abandonado. A las afueras de Guadalajara existe un hospital viejo que lleva años cerrado. El edificio fue construido en los años 70 y durante mucho tiempo funcionó como hospital general para comunidades cercanas. Pero con el paso de los años comenzaron a surgir problemas estructurales. El mantenimiento se volvió demasiado costoso y finalmente las autoridades decidieron cerrarlo. Desde entonces, el lugar quedó abandonado. Pasillos largos, habitaciones vacías, camas oxidadas, consultorios con equipos que ya no funcionan y ventanas cubiertas de polvo. Aún así, el edificio seguía teniendo un velador. Se llamaba Mauricio. Mauricio tenía 45 años y llevaba casi 2 trabajando como guardia nocturno del lugar. Su trabajo era simple: vigilar que nadie entrara a robar cables, tuberías o materiales del edificio. Muchos vecinos del área evitaban pasar cerca del hospital por las noches. El edificio tenía una reputación extraña. Algunos decían que se escuchaban ruidos dentro, otros aseguraban haber visto luces encendidas en pisos donde no había electricidad.
Pero Mauricio no creía en esas historias, o al menos no creía, hasta cierta madrugada. Aquella noche todo parecía normal. Mauricio estaba en la pequeña oficina de vigilancia cerca de la entrada principal. Tenía un viejo televisor encendido sin volumen y estaba revisando su teléfono mientras tomaba café. El reloj marcaba las 2:37 de la madrugada. Fue entonces cuando escuchó un sonido, un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Mauricio levantó la cabeza. El sonido había venido del segundo piso. «Otra vez esos gatos», murmuró. No era raro que animales se metieran al hospital por las ventanas rotas. Tomó su linterna y su radio, salió al pasillo principal y comenzó a caminar hacia las escaleras. El hospital por la noche era un lugar inquietante. El eco de los pasos rebotaba en las paredes blancas manchadas por el tiempo. Algunas lámparas de emergencia aún funcionaban, proyectando una luz débil y amarillenta. Subió lentamente las escaleras. Cada paso producía un crujido seco en los escalones de metal. Cuando llegó al segundo piso, iluminó el pasillo con la linterna. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas. Todo parecía igual que siempre. Mauricio caminó unos metros. Fue entonces cuando escuchó algo más, un sonido metálico, como si una cama hospitalaria se moviera. El ruido venía del final del pasillo. Mauricio frunció el ceño. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. Su voz resonó en el corredor vacío. No hubo respuesta. Siguió caminando. A medida que avanzaba, el aire parecía más frío. El hospital estaba completamente en silencio, hasta que lo escuchó otra vez. El sonido de ruedas moviéndose lentamente, como una camilla siendo empujada. Mauricio iluminó la última habitación del pasillo. La puerta estaba abierta. Entró. La linterna recorrió el cuarto. Había una cama vieja contra la pared, una mesa metálica oxidada y una silla caída en el suelo. Pero no había nadie. Mauricio suspiró. Tal vez el ruido había venido del viento. Estaba a punto de salir cuando algo llamó su atención. La cama hospitalaria se estaba moviendo, muy lentamente. Las ruedas chirriaban contra el suelo, pero no había nadie empujándola. Mauricio sintió cómo el estómago se le apretaba. La cama avanzó unos centímetros más y se detuvo. El velador retrocedió un paso. No, no puede ser. En ese momento escuchó algo detrás de él. Un sonido que no esperaba escuchar en un hospital abandonado. Un monitor cardíaco, un pitido electrónico. Bip, bip, bip. Mauricio giró rápidamente. El sonido venía del pasillo. Salió de la habitación. El pitido seguía sonando. Bip, bip, bip. Pero en ese piso no había ningún equipo funcionando. La electricidad había sido cortada años atrás. Mauricio comenzó a caminar hacia el origen del sonido. Cada paso que daba hacía que el pitido pareciera más fuerte. Cuando llegó al centro del pasillo, el sonido se detuvo de golpe. El silencio volvió. Mauricio respiró profundo. Miró a su alrededor. Todo estaba oscuro. Todo estaba quieto. Entonces vio algo que le heló la sangre. Al final del corredor había una figura, una silueta. Parecía una persona. Estaba de pie frente a una de las habitaciones. La figura no se movía. Mauricio levantó la linterna. La luz iluminó el pasillo. Pero cuando la luz llegó al lugar donde estaba la silueta, ya no había nadie. El velador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién anda ahí?», gritó. Su voz resonó por todo el piso. No hubo respuesta. Mauricio decidió regresar a la planta baja. Comenzó a caminar rápido hacia las escaleras, pero antes de bajar, algo lo hizo detenerse. Un sonido, muy cerca de él, una respiración, lenta, pesada, como si alguien estuviera justo detrás de su hombro. Mauricio giró bruscamente.
La linterna iluminó el pasillo vacío. No había nadie, pero en ese momento escuchó algo más. Una voz, débil, como si viniera desde muy lejos. «Doctor». Mauricio sintió cómo se le erizaba la piel. La voz volvió a escucharse. «Doctor, me duele». El velador no esperó más. Bajó las escaleras casi corriendo. Cuando llegó a la planta baja, cerró la puerta metálica que daba acceso al hospital y se quedó dentro de la oficina de vigilancia hasta que amaneció. A la mañana siguiente, cuando llegó el encargado del lugar, Mauricio le contó todo lo que había pasado. El hombre lo escuchó en silencio. Luego dijo algo que Mauricio no sabía. Ese hospital había sido evacuado de forma urgente muchos años atrás. Una paciente había muerto durante la madrugada en el segundo piso. Según los registros, pasó varias horas pidiendo ayuda. Pero el médico de guardia nunca llegó a tiempo. Desde entonces, algunos vigilantes aseguran que en ciertas noches se puede escuchar el sonido de un monitor cardíaco y la voz de una mujer que sigue llamando a un doctor que nunca llegó. Mauricio siguió trabajando allí un tiempo más, pero jamás volvió a subir al segundo piso después de las 2 de la madrugada, porque algunas noches todavía escucha ese pitido lejano. Bip, bip, bip. Relato 3. El velador de la escuela primaria. Don Ricardo llevaba casi 15 años trabajando como velador nocturno en una escuela primaria en las afueras de Monterrey. Era una escuela pequeña, de esas que tienen un solo edificio principal, un patio con canchas de cemento y varios salones alineados a lo largo de un pasillo abierto. Durante el día, el lugar estaba lleno de niños corriendo, gritando y jugando. Pero por la noche, la escuela se transformaba en algo completamente distinto. El silencio era absoluto. El viento movía los árboles del patio y las sombras se proyectaban sobre las paredes, como si algo se moviera entre ellas. Pero don Ricardo no le tenía miedo al lugar. Después de tantos años trabajando allí, conocía cada rincón de la escuela. Su rutina nocturna era siempre la misma. A las 10 cerraba el portón principal, revisaba los salones, apagaba las luces que quedaban encendidas y luego hacía una ronda cada 2 horas por todo el patio. El resto del tiempo lo pasaba en una pequeña oficina cerca de la entrada. La noche que todo ocurrió parecía una noche como cualquier otra. El reloj marcaba las 3:12 de la madrugada cuando don Ricardo decidió hacer otra ronda. Tomó su linterna, salió de la oficina y comenzó a caminar por el patio. El aire estaba frío. El cielo estaba completamente oscuro. La escuela estaba en silencio. Pero cuando pasó frente al pasillo de los salones, escuchó algo. Un sonido muy suave, como una risa. Don Ricardo se detuvo. Pensó que tal vez había imaginado el sonido, pero entonces lo escuchó otra vez. Una risa, la risa de un niño. El velador frunció el ceño. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz alta. Nadie respondió. La escuela estaba cerrada. Nadie podía haber entrado. Aún así, don Ricardo caminó hacia el pasillo. Iluminó las puertas de los salones con la linterna. Todas estaban cerradas. El silencio volvió. Don Ricardo estaba a punto de darse la vuelta cuando escuchó algo más. Un golpe. Venía del salón número 4. Don Ricardo caminó hacia la puerta. El corazón comenzó a latirle más rápido. Apuntó la linterna hacia la ventana del salón. Dentro no parecía haber nada. Tomó la manija y abrió la puerta lentamente. El salón estaba oscuro. Las mesas pequeñas estaban alineadas en filas. La pizarra estaba cubierta con dibujos hechos por los niños durante el día. Don Ricardo iluminó el lugar con la linterna. Todo parecía normal. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando escuchó algo detrás de él, un sonido muy claro, una silla arrastrándose por el suelo. Don Ricardo giró rápidamente. La linterna recorrió el salón. Las sillas estaban inmóviles, pero algo no estaba como antes. Una de las sillas estaba separada del resto,
como si alguien la hubiera movido. Don Ricardo sintió un escalofrío. Caminó lentamente hacia la silla. La miró de cerca. Parecía una silla normal, pero cuando estaba a punto de regresar hacia la puerta, escuchó otra risa, esta vez más cerca, mucho más cerca. Don Ricardo levantó la linterna. ¿Quién está ahí? El silencio fue inmediato. El velador comenzó a caminar hacia la puerta, pero antes de salir, escuchó algo que lo hizo detenerse, un susurro, justo detrás de él. ¡Maestro! Don Ricardo giró bruscamente. La linterna iluminó el salón vacío. No había nadie. Nadie. El velador respiró profundo. Pensó que tal vez estaba cansado, que su mente le estaba jugando una mala pasada. Decidió salir del salón, cerró la puerta y comenzó a caminar por el pasillo, pero entonces escuchó algo que hizo que su piel se erizara. Pasos, pasos pequeños, como los de un niño. Los pasos venían detrás de él. Don Ricardo se detuvo. Los pasos también se detuvieron. Comenzó a caminar otra vez. Los pasos lo siguieron. Paso, paso, paso. Don Ricardo giró rápidamente. La linterna iluminó el pasillo vacío, pero en el suelo había algo. Pequeñas marcas, como huellas de zapatos de niño, pero las huellas aparecían una por una, como si alguien estuviera caminando allí, aunque no hubiera nadie. Don Ricardo sintió un nudo en el estómago. Decidió regresar a su oficina. Caminó rápido por el patio, pero cuando llegó a la puerta, escuchó algo dentro de la escuela. El sonido de una pelota rebotando. ¡Bum! 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 El sonido venía de la cancha del patio. Don Ricardo giró lentamente. La linterna iluminó la cancha vacía. Pero la pelota estaba rebotando sola. Rebotaba lentamente, como si alguien invisible la estuviera lanzando contra el suelo. ¡Bum! 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 Don Ricardo no se movió. El corazón le latía con fuerza. La pelota rodó lentamente y se detuvo en medio de la cancha. El silencio volvió. Don Ricardo no volvió a salir de su oficina esa noche. A la mañana siguiente, cuando llegó la directora de la escuela, él decidió contarle lo que había pasado. La mujer lo escuchó con atención. Luego suspiró y le contó algo que don Ricardo no sabía. Hace muchos años, antes de que remodelaran la escuela, un niño había tenido un accidente en el patio durante el recreo. El niño había caído y se había golpeado la cabeza. Murió camino al hospital. Desde entonces, algunos trabajadores aseguran que por las madrugadas se escuchan risas en los salones, pasos pequeños en los pasillos y el sonido de una pelota rebotando en la cancha. Don Ricardo siguió trabajando en la escuela, pero desde esa noche hay algo que nunca volvió a hacer. Jamás vuelve a pasar por el salón número 4 después de las 3 de la madrugada, porque más de una vez ha escuchado a alguien susurrar dentro, como si un niño todavía estuviera esperando que alguien vuelva a la clase. Relato 4. El velador del centro comercial vacío. En las afueras de Querétaro existe un pequeño centro comercial que durante el día está lleno de gente. Tiene supermercados, algunas tiendas de ropa, una farmacia, un cine y varios restaurantes. Pero cuando llega la noche y todos los negocios cierran, el lugar se transforma en algo completamente diferente. Los pasillos quedan vacíos, las luces bajan de intensidad, y el eco de cualquier sonido parece multiplicarse en el silencio. Ahí trabajaba como velador nocturno un hombre llamado Héctor. Héctor tenía poco más de 50 años y llevaba casi un año trabajando en el turno de madrugada. Su trabajo consistía en recorrer el centro comercial, revisar accesos, verificar que las puertas de los locales estuvieran cerradas y vigilar las cámaras desde una pequeña sala de monitoreo. El turno comenzaba a las 11 de la noche. Para las 12, el lugar ya estaba completamente vacío. Solo quedaban él
y el silencio. La mayoría de las noches transcurrían sin nada fuera de lo común. A veces algún gato se metía al estacionamiento, otras veces el viento hacía vibrar los anuncios luminosos. Pero todo era parte de la rutina, hasta una madrugada de agosto. Eran aproximadamente las 3:05 de la madrugada cuando Héctor estaba revisando las cámaras de seguridad. Tenía frente a él una pantalla dividida en varias imágenes: el estacionamiento, el pasillo principal, la entrada del cine y la zona de restaurantes. Todo parecía normal, hasta que algo llamó su atención. En una de las cámaras del pasillo central había movimiento. Héctor se inclinó hacia la pantalla. La cámara mostraba claramente el pasillo que conectaba varias tiendas, y en medio del corredor había algo que no debería estar ahí: una silla de ruedas. Héctor frunció el ceño. Sabía que el centro comercial tenía varias sillas de ruedas para clientes, pero normalmente se guardaban en un cuarto cerca de la entrada principal. Además, la silla estaba en medio del pasillo, como si alguien la hubiera dejado allí. Lo extraño era que el centro comercial estaba vacío. Héctor tomó su radio y su linterna. Decidió ir a revisar. Salió de la sala de monitoreo y caminó hacia el pasillo que había visto en las cámaras. El sonido de sus pasos resonaba en el suelo brillante del centro comercial. Las luces de emergencia iluminaban débilmente el lugar. Cuando llegó al pasillo, la silla de ruedas estaba exactamente donde la había visto en la cámara, sola, en medio del corredor. Héctor miró alrededor. No había nadie. «Seguro alguien la dejó aquí antes de cerrar», murmuró. Se acercó a la silla, pero cuando estaba a punto de agarrarla para moverla, notó algo. Las ruedas estaban girando lentamente, como si la silla hubiera sido empujada hace apenas unos segundos. Héctor se quedó quieto. Las ruedas dejaron de girar. El silencio volvió. El velador sintió un pequeño escalofrío, pero decidió no pensar demasiado en eso. Empujó la silla hasta la pared. «Listo», dijo en voz baja. Estaba a punto de regresar a la sala de monitoreo cuando escuchó algo. Un sonido lejano, muy suave, como el ruido de una puerta automática abriéndose. El sonido venía del otro extremo del centro comercial. Héctor frunció el ceño. Sabía que esas puertas solo se abrían con sensores de movimiento. Caminó hacia el origen del sonido. A medida que avanzaba por el pasillo, el lugar parecía más silencioso de lo normal. Cuando llegó a la entrada principal, las puertas estaban cerradas, completamente inmóviles. Héctor miró hacia afuera. El estacionamiento estaba vacío. Regresó lentamente por el pasillo, pero al doblar la esquina se detuvo de golpe. La silla de ruedas que había dejado contra la pared ya no estaba ahí. Ahora estaba otra vez en medio del pasillo, exactamente en el mismo lugar donde la había visto en la cámara. Héctor sintió un nudo en el estómago. «No puede ser». Se acercó lentamente. Miró la silla. Nadie alrededor. El centro comercial estaba completamente vacío. En ese momento escuchó algo detrás de él, un sonido que le erizó la piel, el ruido de ruedas girando, muy cerca. Héctor giró rápidamente, pero detrás de él no había nada. Cuando volvió a mirar al frente, la silla estaba moviéndose. Avanzaba lentamente por el pasillo, sin que nadie la empujara. Las ruedas giraban despacio. «Chirrido, chirrido». Héctor sintió que el corazón le golpeaba el pecho. La silla avanzó unos metros y se detuvo. El velador no sabía qué hacer. El pasillo estaba completamente vacío, pero entonces escuchó algo más. Un sonido muy débil, como si alguien estuviera respirando, una respiración cansada, pesada. El sonido parecía venir justo detrás de la silla. Héctor levantó la linterna y apuntó hacia el pasillo. Nada. Pero en ese momento, la silla comenzó a girar lentamente. Las ruedas cambiaron de dirección, y la silla quedó mirando directamente hacia él.
Héctor dio un paso atrás. El silencio era absoluto. Entonces escuchó algo que le heló la sangre. Una voz, muy débil, como un susurro cansado. «Ayúdeme». Héctor no vio a nadie, pero escuchó claramente la voz. «Por favor». El velador retrocedió otro paso. El pasillo seguía vacío. La silla de ruedas no se movía, pero la sensación de que alguien estaba allí era imposible de ignorar. Héctor decidió regresar a la sala de monitoreo. Caminó rápido sin mirar atrás. Cuando llegó a la oficina, cerró la puerta y volvió a revisar las cámaras. Durante varios minutos miró la pantalla del pasillo. La silla seguía allí, inmóvil, pero algo lo inquietó. En la imagen de la cámara, la silla no estaba sola. Durante un segundo, Héctor creyó ver algo detrás de ella. Una forma, como si alguien estuviera sentado, pero cuando parpadeó, ya no había nada. En la mañana siguiente, cuando terminó su turno, decidió hablar con uno de los encargados más antiguos del centro comercial. El hombre lo escuchó con atención. Luego le contó algo que Héctor nunca había escuchado. Años atrás, cuando el centro comercial todavía estaba en construcción, un trabajador había sufrido un accidente grave. Había caído desde una estructura y quedó paralizado. Durante meses se movió en silla de ruedas mientras luchaba por recuperarse, pero nunca volvió a caminar. Y tiempo después, murió. Desde entonces, algunos guardias aseguran que en ciertas madrugadas, una silla de ruedas aparece en medio de los pasillos, como si alguien todavía estuviera recorriendo el lugar, buscando ayuda, o tal vez intentando salir de allí. Relato 5. El velador del cementerio. Hay trabajos nocturnos que muchas personas evitarían sin pensarlo dos veces, pero uno de los más solitarios es ser velador de un cementerio. Ese era el trabajo de don Julián. Durante casi 8 años trabajó como guardia nocturno en un cementerio municipal a las afueras de San Luis Potosí. El lugar era enorme. Cientos de tumbas, pasillos de tierra, mausoleos antiguos y árboles viejos que parecían inclinarse sobre las lápidas. Durante el día, el cementerio recibía visitas constantes, familias que llevaban flores, personas que limpiaban las tumbas de sus seres queridos, trabajadores que mantenían el lugar. Pero por la noche, todo cambiaba. Las puertas se cerraban, las luces se apagaban y el cementerio quedaba completamente vacío, excepto por don Julián. Su trabajo consistía en recorrer los caminos del cementerio cada cierto tiempo, asegurarse de que nadie entrara a vandalizar las tumbas y vigilar que todo permaneciera tranquilo. Durante años, nada realmente extraño había ocurrido. Al menos, nada que él quisiera admitir. Pero hubo una noche que nunca pudo explicar. Era una madrugada de invierno. El reloj de la pequeña oficina marcaba las 2:48, cuando don Julián salió a hacer una de sus rondas habituales. Tomó su linterna, cerró la puerta de la oficina y comenzó a caminar por el camino principal del cementerio. El aire estaba frío. Un viento suave movía las ramas de los árboles. El lugar estaba completamente oscuro. La linterna iluminaba apenas unos metros delante de él. Don Julián caminó entre las tumbas como lo había hecho cientos de veces antes. Todo estaba en silencio, hasta que escuchó algo, un sonido muy extraño. Parecía tierra moviéndose. Don Julián se detuvo. Apagó la linterna por un momento. Quería escuchar mejor. El sonido volvió. Un ruido seco, como si alguien estuviera escarbando. El velador sintió un pequeño escalofrío. No era raro que animales se metieran al cementerio por las noches. Tal vez era un perro o un mapache. Encendió la linterna otra vez y siguió el sonido. El ruido venía de una zona antigua del cementerio donde había tumbas muy viejas. Cuando llegó al lugar, iluminó el suelo. Había una tumba abierta.
no completamente abierta, pero la tierra encima estaba removida, como si alguien hubiera estado cavando allí. Don Julián frunció el ceño, se acercó lentamente, iluminó la lápida. Era una tumba vieja. La fecha indicaba que la persona había sido enterrada hacía más de 30 años. El velador miró alrededor. No había nadie. El viento volvió a soplar entre los árboles. Don Julián pensó que tal vez alguien había intentado robar algo durante el día. Decidió marcar la zona para avisar al encargado en la mañana, pero cuando estaba a punto de irse, escuchó algo detrás de él. Un sonido muy claro, pasos lentos, sobre la grava del camino. Don Julián giró rápidamente. La linterna iluminó el sendero vacío. No había nadie. El velador respiró profundo. «Debe ser el viento», murmuró. Pero cuando volvió a mirar la tumba, notó algo que lo hizo quedarse completamente inmóvil. La tierra se estaba moviendo. Muy lentamente, como si algo estuviera empujando desde abajo. Don Julián sintió cómo la piel se le erizaba. La tierra volvió a moverse. Un pequeño montículo se levantó y luego cayó. El velador retrocedió un paso. No sabía qué estaba viendo. El silencio alrededor era absoluto. Entonces escuchó algo que lo dejó paralizado. Un golpe, desde debajo de la tierra. Don Julián levantó la linterna con manos temblorosas. La luz iluminó la tumba. Durante varios segundos, nada ocurrió. El velador estaba a punto de darse la vuelta cuando escuchó algo más. Una voz, muy débil, como si viniera desde muy profundo. «¡Ayuda!». Don Julián sintió que la sangre se le helaba. La voz volvió a escucharse. «Por favor». El velador miró la tumba con terror. Sabía que eso era imposible. Esa tumba tenía décadas. Pero la voz volvió, más clara. «¡Sáquenme!». Don Julián dio otro paso atrás. La linterna temblaba en su mano. La tierra volvió a moverse. Y entonces algo ocurrió. Una mano cubierta de tierra salió lentamente entre el suelo removido. Los dedos se movieron, como si alguien estuviera intentando salir. Don Julián gritó y retrocedió. La linterna cayó al suelo. La luz quedó apuntando hacia la tumba. Durante unos segundos el velador no pudo moverse. El corazón le latía con fuerza. Pero cuando volvió a mirar, la tumba estaba completamente quieta. La tierra ya no se movía. No había ninguna mano, nada, solo el montículo de tierra removida. Don Julián recogió la linterna con manos temblorosas, iluminó el lugar otra vez. La tumba estaba intacta, como si nada hubiera pasado. El velador no volvió a acercarse. Regresó rápidamente a la oficina y permaneció allí hasta que amaneció. A la mañana siguiente contó lo que había ocurrido. Los trabajadores revisaron la tumba. La tierra estaba removida, pero no encontraron nada más. Ni túneles, ni animales, ni señales de que alguien hubiera estado cavando. El encargado del cementerio escuchó la historia con atención. Luego le dijo algo a don Julián. En ese cementerio existe una antigua leyenda. Hace muchos años, antes de que se usaran métodos modernos para confirmar la muerte, algunas personas eran enterradas por error. Se decía que algunos despertaban dentro del ataúd. Intentaban salir, intentaban pedir ayuda, pero nadie los escuchaba. Desde entonces, algunos veladores aseguran que en ciertas madrugadas se escuchan golpes bajo la tierra, susurros débiles y voces que piden ser sacadas. Don Julián siguió trabajando en el cementerio un tiempo más, pero hay algo que nunca volvió a hacer. Jamás vuelve a pasar por esa zona del cementerio después de las 3 de la madrugada, porque algunas noches, cuando el viento sopla entre los árboles, todavía cree escuchar una voz que viene desde debajo de la tierra, una voz que sigue pidiendo ayuda. Estos relatos vienen de personas que pasan sus noches completamente solas, en lugares donde casi nadie quiere estar después de la medianoche.
veladores que solo intentaban hacer su trabajo, pero que en ciertas madrugadas aseguran haber visto o escuchado cosas que jamás pudieron explicar. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estos relatos te pareció más inquietante? Si te gustan las historias de terror basadas en testimonios reales, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos, porque aquí, la noche siempre tiene algo que contar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no todos los lugares están realmente vacíos cuando cae la madrugada.